Que hable sobre la importancia de la bioética en la educación médica, que es el tema central. No se preocupen que no voy a leer esto, sino que voy a sacar la idea fundamental de lo que se plantea en la Asociación Médica Mundial cuando nos habla sobre lo que es la educación médica. En síntesis, lo que está planteando es que la recopilación, la integración de contenidos para la formación de personal médico es lo que se habla de educación médica. De manera que en la medida en que la actualizamos, la bibliografía, la pedagogía, la metodología, la didáctica, pues encontramos que vamos haciendo una acción vinculada o dedicada al elevar los niveles de la educación médica. Esto parece sencillo, parece novedoso, pero es lo que hemos hecho históricamente, lo que recogemos desde la historia de la medicina, de qué manera el aprendizaje se va dando en función de lo que vamos encontrando y de lo que se van siendo los avances de la época. El énfasis en la formación médica va a tener entonces esos elementos que hemos hablado de la enseñanza para el posgrado, para el grado, para el posgrado y para la vida entera, que se plantea en esa definición hasta que el médico sale del ejercicio, que tampoco uno sale y deja de leer, se quiere mantener por lo menos informado, sino actualizado, por lo menos informado. El objetivo es ampliar el conocimiento para poderlo aplicar a la cura de las enfermedades, de manera que en la medida en que tenemos el conocimiento, lo que vamos buscando es de qué manera se va a aplicar. Y donde yo quiero iniciar es planteando de que esto adquiere sentido ético en función de cómo se identifica lo que es el énfasis académico. ¿Qué es el énfasis académico? Bueno, hay escuelas, he tomado 5 modelos de escuelas desde la Grecia antigua, la de Éfeso, la de Crotona, la de Mileto, la de Nido y la de Cos, no para hablar de las 5 escuelas, que el tiempo evidentemente no nos da, sino para esas 5 elegir 2, y de esas 2 elegir una. Vamos a escoger la de Nidos y la de Cos. Primero en la de Cos, porque su fundador es Hipócrates, padre de la medicina, gran reconocido por todos, admirado y exigido inclusive por la sociedad, porque cuando ustedes en su ejercicio médico llegan tarde o no están en tiempo, la gente no queda conforme o tiene algún tipo de duda, dice, ¿y eso que juró el juramento hipocrático? Pobre Hipócrates carga con muchísimas cosas, tantas cargas, que se le carga el juramento hipocrático y no fue el que lo escribió tampoco. En Nidos, el anatomista Hermión de Crotona, pero me voy a quedar con la primera, que es la de la comparación entre ambos, para quedarme en la de Cos. La parte fundamental para mí de la escuela de Cos es que el énfasis, lo que llamaba ahorita el énfasis, que llamo el eje vertebrador, lo deposita en que el énfasis y el interés está en el enfermo, mientras que la de Nidos está en la enfermedad. Ahí podemos empezar a diferenciarnos y podemos empezar a ubicarnos, cada uno que estamos aquí como escuela, lo que hemos pasado desde ser estudiante hasta llegar a cargos administrativos, académicos o docentes. ¿Cuál es el predominio que hay en mi escuela? ¿El énfasis está en el enfermo o está en la enfermedad? La de Nidos tenía el énfasis en la enfermedad, y lo que se basaba era más en la teoría que en la práctica. Tienen el mismo objetivo, tiene el objetivo de atender al paciente, de tener la información adecuada, información actualizada, para poder dar un mejor servicio, pero la de Hipócrates nos va a dar como en el eje vertebrador un elemento novedoso o integrador, que es el de la ética. En la escuela hipocrática aparece la parte del contenido cuando lo recoge el corpus hipocrático, más de 50 libros, donde Hipócrates habla, o los hipocráticos, porque lo escriben los neopitagóricos siglos después, hablan acerca de las epidemias, las pestes, la ginecotetricia, la ortopedia, los vientos, los problemas musculares. Es decir, hay una serie de escritos que luego van a ser identificados por el juramento hipocrático. Ahí aparece el elemento ético, que todavía muchas de las escuelas se mantienen fundamentándose en el juramento hipocrático como un elemento ético, cuando en realidad
los tiempos han pasado, las cosas han mejorado, han cambiado, y tenemos que repensar en función de lo que nos decía Togarma, a quien no le agradecí debidamente la palabra que dijo ahorita para mí, te lo agradezco, pero donde vamos a ver que el juramento hipocrático sencillamente lo que hace es recopilar el deber médico, no aunque reconoce al enfermo como el eje, el juramento hipocrático no habla del enfermo, no funciona en virtud de cómo va a actuar en la atención del médico paciente, sino que lo que se va a referir fundamentalmente es a cómo el médico tiene que actuar. Si recuerdan el juramento hipocrático habla de las cosas que el médico no debe hacer. No entraré a la casa del enfermo a menos que no sea para el acto de curar, no haré uso de fármaco letal, no haré uso de pesario abortivo. Si le pusiéramos el pronombre personal que esto lleva, dice, yo no haré uso de, yo no entraré a casa de, yo no. De manera que lo que nos planteaba Togarma, que es un código deontológico, el juramento hipocrático es un código deontológico, que de nuevo empieza a centrar quiénes son los actores, y el actor principal va a ser el médico. Es lo que se ha llamado un deontologismo paternalista. ¿Qué planteaba el paternalismo? Desde la historia recogida por Platón en la República, se plantea qué es lo que va a hacer el paternalismo. Bueno, que los dioses eligieron uno para mandar y otro para obedecer. El médico está creado para mandar y el paciente para obedecer. Uno es el que sabe y otro es el que obedece. Y fíjense que entonces nos está dando una visión deontológica que todavía prevalece en muchas escuelas o en muchos hospitales o en muchos de nosotros los médicos como una costumbre buena, cuando en realidad es el cambio al que tenemos que llevar todo el carácter formativo de las escuelas que dirigimos o participamos. Por eso, entrando a la importancia de la bioética en la educación médica, tenemos que ver que el predominio ético del bien, la visión hipocrática que ya hemos señalado, tenemos que irla pasando de una ética deontológica a una bioética, que ya también Togarma la definió. La bioética, cuando el paciente es el centro, pero el médico es el que manda y el que obedece, no hemos pasado a la bioética. Estamos en la parte paternalista de la medicina, que avanzó de las otras escuelas, incluyendo la de Nidos a la de Hipócrates, en cuanto que le dio participación preponderante al médico, pero no al paciente. El paciente aparece, aunque de manera secundaria, pero empieza a aparecer, pero como una persona que tiene que obedecer a lo que el médico ha mandado y a lo que el médico le va diciendo. El paciente es el centro, en la bioética el paciente es el centro de las decisiones, mientras que todavía en el mundo hipocrático el centro de las decisiones está en manos del médico. El médico, al mandar, implica rápidamente, directamente, que el paciente tiene que obedecer. Fíjense que hemos planteado que el paciente es el centro, pero el médico es el que manda y el que decide. Estamos todavía en una transición y quisiéramos decir que la transición se está dando. Ya vemos que en la investigación nos ha dicho Togarma que no se ha dado, que hay cosas que hay que hacer, que hay cosas que hay que proponer, y lo que estamos tratando de ver, qué cosas están ausentes para decir que hemos pasado a una bioética ya asumida por las escuelas de medicina. Los años 70 marcan el aumento de una nueva disciplina que es la bioética, que ya Togarma nos habló, pero ahí aparece la figura de Potter, Van Rensselaer-Potter, que habla sobre la bioética como una manera de acercar las humanidades a las ciencias de la salud, a las ciencias en general. Nos hace falta que el paciente pase a ser el centro de las decisiones, nos hace falta que asumamos, que reconozcamos que el paciente es el dueño del cuerpo sobre el que vamos a actuar, sobre el que vamos a incidir, que la mediación de diálogo es el consentimiento informado. Ayer me tocó firmar un consentimiento informado acompañando a mi esposa a una consulta médica, que era un procedimiento, y lo leí, lo firmé, y ella me dijo, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Y dije, muy malo. ¿Y por qué lo firmaste? Porque si no, no te hacen el procedimiento. ¿Por qué? El procedimiento era oftalmológico, y lo que describe, 5 líneas que describe, la ciencia es inconmensurable, la ciencia tiene errores, la ciencia se puede equivocar, si algo falla, es decir, el médico se está protegiendo a través de un consentimiento, de una falacia a lo que le llaman consentimiento informado, pero sería de lo que nos interesa trabajar
y los cambios en la relación que ha sido médico-paciente, se ha llamado así para marcar quién manda y quién obedece, una relación que luego se ha llamado relación clínica y que hoy se llama usuario profesional, porque no todo el que va donde usted está enfermo, de manera que no es paciente. Los pediatras que están aquí tienen consulta de niños sanos, no va a ser un sentimiento de paciente ni de enfermo. Hay condiciones muy especiales que nos van a decir de qué manera tenemos que llegar a hablar de una bioética para la educación médica, y es cuando hablamos de la bioética del currículum. Aquí ha cambiado el eje vertebrador en la formación médica. Nuevas pedagogías han aparecido, nuevas didácticas, la simulación, la robótica, y nos da la impresión a veces de que porque tenemos eso, hemos entrado al mundo de la bioética, y eso podría ser una manera deontológica, moderna, científica, de decir lo mismo, pero de una manera más adecuada a los nuevos tiempos. Son avances de integración al conocimiento, pero para una formación acorde a los tiempos. Se continúa poniendo al paciente como centro, pero no como actor principal. Cuando hemos pasado a la simulación, la tenemos en INTEC durante mucho tiempo, y siempre hemos discutido la importancia de trabajar los aspectos bioéticos, y algunos me dicen, bioética para simulación, para muñecos, para artificios. No, lo que estamos viendo es justamente que eso no se puede transmitir en la simulación, la dignidad del paciente, el respeto al cuerpo, sino que tenemos que hacer otro tipo de trabajo que tampoco lo va a cubrir que la bioética aparezca como asignatura. Tenemos más de un sitio, más de una universidad, muchas podrán ser de las nuestras que estamos aquí, en que tenemos la asignatura de bioética muy bien estructurada, en que tenemos bioeticistas dando la asignatura, pero tenemos lugares donde la bioética aparece como el título del programa y el programa es otra cosa. Es cuando usted va al cine que tiene el título afuera y la película que le dan es de vaquero, no era la que le ofrecieron. Se le respeta, pero no se decide. Y continúan los visos de carácter paternalista dentro del currículum que estamos viendo. Esto ocurre cuando se prestigia de manera inicial el conocimiento. Ahí me quiero referir de qué manera se estructura el currículum. Desde el pensamiento y el histórico de Flexner, empezó a ordenarse la escuela de medicina, primero las materias básicas, después las clínicas, después nos metimos en los temas de los programas y vimos que los conocimientos eran lo más importante. De manera que cuando se habla de conocimientos, se está hablando de adecuarse a la educación médica, que es recopilar la información más actualizada, más moderna. Sin embargo, después de hablar de conocimientos, por encima se habla, oiga que Diego se habla, porque voy a criticar el que se hable de actitudes, y luego las destrezas que les da las habilidades para aplicar los conocimientos, de manera que ahí casi nos estamos retratando de cuerpo entero diciendo cuál es el énfasis que tiene la escuela en la que participo. Un énfasis que al final, aunque hable del enfermo como principal o la enfermedad como principal, se mantiene dentro del modelo paternalista. En el mismo modelo que presentó Togarme, que es muy común de la bioética, terminamos haciendo una propuesta. ¿Qué es lo que estaríamos proponiendo con referencia a esto? Primero, trabajar las actitudes en vez de los conocimientos. Fíjense que aquí entramos en un conflicto muy serio porque nos metemos en un problema curricular con todas las universidades cuando le decimos, a usted lo contrataron para que dé esta asignatura porque usted es muy buen bioeticista, y digo, a mí me interesa trabajar más las actitudes primero que los conocimientos. Luego, las destrezas. Creí que era el despertador de mi casa, pero ya me dijeron que no, que estamos terminando. Segundo, trabajar las destrezas en que se apoyan las actitudes. Y finalmente, fundamentarnos en el conocimiento que integra la teoría con el posicionamiento del paciente y su derecho a decidir sobre su cuerpo, su vida y el respeto a su dignidad. Traspasar el modelo hipocrático a la bioética no como asignatura solamente, sino como eje vertebrador, donde las actitudes van a ser las principales. Hace falta, estoy dando los titulares de lo que me parece que es la tarea que tenemos pendiente, crear una semiología de los valores, así como tenemos la semiología clínica, semiología quirúrgica, la semiología de los valores, reconocer la capacidad
en la toma de decisiones del enfermo. Ya no es el médico el que toma la decisión, sino el enfermo, en un diálogo nuevo que no es el conocimiento informado tampoco del que dice que yo me lo sé, que hay que llenar esto, llénelo y deposítelo en tal casilla, sino la que estamos hablando de qué manera hay una nueva mediación, un nuevo tipo de diálogo para poder construir lo que se llamaría ese consentimiento informado, incluir en el eje, en el currículum, una revisión a los docentes, a los estudiantes, al programa académico completo de la Escuela de Medicina y a lo que sería todo el componente curricular. De manera que con esos elementos que tenemos presentes, estaríamos haciendo una propuesta para abordar la bioética desde otra perspectiva distinta a la que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias.